Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, bueno, ya se organizaron la mayoría en equipos, ya están prácticamente todos en equipos. No sé si por ahí exista algún comentario, alguna observación de los equipos que ya se formaron. Sería más que nada con las fechas, profe, para iniciar las exposiciones. Ya, bueno, las fechas, bueno, todavía no las tendría. De hecho, bueno, primeramente, con el trabajo, de investigación, tienen que desarrollar un trabajo escrito, principalmente en Word, el cual lo tengo que revisar primeramente para ver la información. Ya que les dé el visto bueno, ya generarían ustedes sus diapositivas. Y el examen, bueno, el examen dijimos que iba a ser alrededor de, creo que 26 de octubre. Y serían, bueno, después de esta fecha, serían unos 15 días después, sí ya sería en noviembre, ya sea la primera, bueno, sería creo la segunda semana de noviembre empezarían ya las exposiciones prácticamente. Sí, entonces ya empezaría, de hecho, ya las exposiciones, bueno, sería que cada exposición dure 30 minutos, estarían exponiendo 2 por día, y bueno, prácticamente sí estaríamos ocupando aproximadamente 2 o 3 semanas para las exposiciones nada más. Pero sí sería ya a partir de la segunda semana de noviembre más o menos. Sí. No sé si hay alguna otra duda, alguna pregunta. ¿No? No, profesor. No, profe. Ok, Profe. gracias. Bien, bueno, pues vamos a continuar. Vamos ahora a ver otros temas relacionados con lo que es el multiplexaje por división del tiempo y diagrama de ojo. Bien, pues bueno, vamos a empezar. Recording in progress. Bien, vamos a empezar con el tema de multiplexaje por división de tiempo. Y bueno, en el multiplexaje por división de tiempo, bueno, como ya conocen la mayoría, el multiplexaje pues es principalmente para compartir un mismo canal de comunicación y el poder transmitir a través de ese mismo canal de comunicación información no solamente de un usuario, un sistema, sino de diferentes usuarios o diferentes sistemas. En este caso, bueno, la información que se estaría transmitiendo pues ya sería propiamente digital. Y en este caso, bueno, se denomina un multiplexaje por división de tiempo, porque, bueno, prácticamente se entrelazan la información digital de diferentes muestras, de diferentes señales, y se comparte precisamente en diferentes instantes del tiempo, se va transmitiendo la información de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a ver este diagrama que tenemos aquí, este diagrama de bloques. Vamos a considerar un caso muy sencillo, el caso nada más de 3 fuentes o 3 diferentes señales que se quieren transmitir sobre un mismo canal de comunicación. Tenemos aquí la fuente 1, que sería la señal en rojo, la fuente 2, la señal en azul, y la fuente 3, que sería esta señal continua o de valor un valor constante, que sería la fuente 3. Primeramente, bueno, tendríamos prácticamente un conmutador. Este conmutador, tal como se vio precisamente con la señal PAM, es decir, el multiplex, es decir, la modulación por amplitud de pulsos, pues es principalmente para llevar a cabo precisamente el muestreo, que cuando se cerraba precisamente o se selecciona en este caso una de las placas del conmutador, pues estaría mostrando ya sea la señal de la fuente 1 para la placa en rojo. Cuando se selecciona la placa en azul, estaría mostrando
información de la señal en azul. Y cuando tenemos la verde, pues estaría mostrando la placa de color verde. Dependiendo del número de fuentes que tuviéramos, en este caso 3, bueno, otra vez iniciaría una segunda muestra para la de rojo, una segunda muestra para la de azul y una segunda muestra para la de verde. Luego una tercera muestra para cada una de ellas y así sucesivamente. El giro precisamente de este conmutador pues debe estar ligado o debe estar relacionado con el teorema de Nyquist, dependiendo precisamente de la frecuencia máxima que tengan estas señales. Y la señal que tenga mayor ancho de banda es con ella con la cual, bueno, se trabaja para, en base al teorema de Nyquist, seleccionar precisamente cuál sería la frecuencia de muestreo. Aquí al seleccionar, bueno, prácticamente lo que estaría seleccionando, como ya se mencionó, sería una parte de las amplitudes de cada una de estas fuentes, lo cual, bueno, tendríamos ya a la salida del conmutador, pues una señal PAM, pero multiplexada ya en división del tiempo. Sabemos que, bueno, como se está llevando a cabo el muestreo, es claro que, bueno, la distancia que hay entre muestra y muestra, pues debe ser precisamente el intervalo de muestreo. En ese intervalo de muestreo, pues se debe dividir en este caso por el número de fuentes. En este caso tenemos 3. Es decir, que en un tercio del intervalo de muestreo se tiene que transmitir parte de la fuente 1. En el segundo tercio del intervalo de muestreo, pues la fuente en azul. Y la tercera, el tercer tercio, pues estaríamos transmitiendo la señal en verde. Y ya sucesivamente, bueno, estaríamos otra vez seleccionando la de rojo, otra vez la de azul, posteriormente otra vez la de verde, y sucesivamente. Y es tal como lo tenemos precisamente en esta parte. Aquí tenemos ya las muestras de cada una de ellas que se van precisamente entrelazando y siguiéndola exactamente la misma secuencia. Posteriormente, bueno, ya que tenemos las muestras, digitalizamos precisamente esas muestras, es decir, vamos a considerar la cuantificación para aproximar el valor de amplitud a un valor ya discreto, a un valor ya definido. Y en base a ese valor ya definido vamos a codificar la información para que tengamos una secuencia de unos y ceros, que es precisamente la información que se va a estar transmitiendo ya sobre este canal de comunicación. Por lo tanto, aquí se estaría transmitiendo los bits correspondientes a la señal en rojo, después los bits correspondientes a la señal en azul, los bits correspondientes a la señal en verde y continuaría otra vez con los bits correspondientes otra vez de la segunda muestra de la señal en rojo, de la segunda muestra del azul, de la segunda muestra en verde y así sucesivamente. Y aquí podríamos tener pues algunos repetidores regenerativos hasta que llega precisamente ya hasta el receptor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profesor. Ok, gracias. Posteriormente, bueno, ya en el receptor vamos a tener posteriormente un decodificador. El decodificador, bueno, aquí, bueno, nada más dice decodificador, pero es claro que, bueno, aquí tendríamos, bueno, sí, codificación, lo cual estaríamos precisamente convirtiendo cada secuencia de bits ya en algunas amplitudes. Y aquí vamos a tener un deconmutador. El deconmutador, bueno, estaría precisamente del lado del receptor. También es un conmutador que, bueno, debe estar precisamente sincronizado con el conmutador del transmisor. Deben de tener exactamente la misma velocidad para que se seleccione precisamente aquí las amplitudes correspondientes a la señal en rojo, en azul y en verde, y los esté seleccionando para los canales de salida del receptor. Aquí es claro que, bueno, ya tendríamos nuevamente estas amplitudes que tendríamos precisamente para cada canal. La tendríamos nada más la de rojo en este canal 1, las de azul en el canal 2 y las de verde en el canal 3, las cuales cada una de ellas se hace pasar a través de un filtro pasabajas, que es el filtro de reconstrucción, para precisamente ya hacer la conversión
de la señal discreta a una señal ya continua. Y tenemos precisamente ya la información de cada uno de ellos correspondientes para cada canal. La sincronización, que bueno, está precisamente representada por esta línea en color naranja, es muy importante para que precisamente la información correspondiente a cada fuente pues llegue precisamente al canal de salida correspondiente y no tengamos precisamente ningún tipo de error o que parte de información pues llegue precisamente a un sistema o un usuario completamente diferente. De ahí la importancia de la sincronización que se debe de tener en un sistema digital. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, No, profesor. profe. No, profe. Ok. Sí, muchas gracias. Sí, de cierta manera, bueno, aquí bueno, estaríamos explicando de manera similar lo anterior. Normalmente, bueno, ya un multiplexor digital pues estaría representándose por este símbolo, es decir, este triángulo que tenemos aquí, en donde aquí tendríamos diferentes entradas, un conjunto de entradas y una salida. Y el de multiplexor sería lo contrario, ¿no? Tendríamos nada más una entrada, este sería ahora la entrada y estas ahora serían las salidas. Ajá, y ese sería un de multiplexor. En este caso, bueno, nada más tenemos la parte del multiplexor. Nuevamente estamos representando aquí cada una de las muestras que están entrando precisamente al multiplexor. Aunque aquí se trata ya de representar la información ya digital. Es decir, en A1 estaría representado la secuencia de bits correspondientes a la muestra 1 de la señal en rojo. B1 estaría representando la primera muestra ya digital correspondiente a la señal en azul y C1 la primera muestra también ya digital de la señal en verde. Posteriormente A2 estaría representando la segunda muestra de la señal en rojo, B2 la segunda muestra de la señal en azul y C2 la segunda muestra de la señal en color verde y así sucesivamente. Primeramente, bueno, como había comentado, el intervalo de muestreo pues debe ser dividido por el número de fuentes. Hay sistemas que trabajan con 24 fuentes u otros que trabajan con 30, es decir, aquí se estaría dividiendo ese intervalo de muestreo en 24 o en 30 divisiones para que puedan entrar precisamente las diferentes fuentes digitales. Y aquí, bueno, es claro que se estaría transmitiendo los 8 bits de la señal en rojo, correspondientes a su primera muestra, los 8 bits de la primera muestra en azul y los 8 bits de la señal en verde. Luego otra vez 8 bits de la señal en rojo, que sería la segunda muestra. Luego la segunda muestra serían los 8 bits de la señal en azul y los 8 bits de la señal en verde correspondientes a la segunda muestra y así sucesivamente, hasta transmitir, bueno, toda la información correspondiente. Aquí, bueno, se van formando precisamente una secuencia de bits, prácticamente de manera periódica. Primeramente, bueno, pues, como vemos, bueno, se van entrelazando, primeramente la señal, de color rojo, luego la de azul, luego la de verde, luego otra vez rojo, azul y verde. Pero bueno, a este paquete, bueno, le denominamos en este caso una trama. Normalmente en los sistemas de comunicación digital, bueno, se van formando precisamente las tramas con cada uno de la información de cada uno de los usuarios o de los sistemas o de las señales que se estén transmitiendo, a la cual se les conoce como canales. Tenemos entonces aquí el canal 1, canal 2, canal 3 y puede ver N canales, ya sea 24, 30 para ciertos sistemas. Y normalmente al inicio de este conjunto de canales, normalmente se agrega una palabra de sincronización. Esa palabra, bueno, sirve precisamente para identificar en dónde inicia lo que se conoce o lo que se está formando en este caso, lo que sería una trama. Todo esto que tenemos ya aquí es precisamente una trama. La trama es precisamente la palabra de sincronización más los determinados canales
que representan precisamente ya la información digital de cada una de las señales. Y hasta ahí, bueno, terminaría precisamente una trama. La segunda trama, nuevamente, empezaría con otra palabra de sincronización para indicar nuevamente que va a iniciar otro conjunto de muestras y que corresponderían precisamente a la información digital de la segunda muestra, de la señal en rojo, de la señal en azul, de la señal en verde y todas aquellas señales que están formando esta trama. Y así sucesivamente. Entonces aquí podríamos tener precisamente en el canal 1, pues 8 bits, una secuencia de 8 bits, aquí otra secuencia de 8 bits, otra secuencia de 8 bits y así sucesivamente. En algunos sistemas la palabra de sincronización también es de 8 bits, pero puede ser de cualquier longitud. Incluso, por ejemplo, en el estándar americano, la longitud de la palabra de sincronización es solamente de un solo bit. Con un solo bit, bueno, es suficiente para indicar que ahí estaría empezando precisamente una trama y empezar a contar que los primeros 8 bits corresponden al canal 1, los segundos 8 bits corresponden al canal 2, los terceros 8 bits al canal 3 y sucesivamente hasta que se encuentre otra vez a la palabra de sincronización para nuevamente identificar en dónde iniciaría la trama y otra vez identificar cada uno de los canales en su formato digital. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe. No, profesor. Ok, gracias. Sí, de ahí que, bueno, como había comentado, pues es muy importante la sincronización, en donde precisamente la sincronización pues va precisamente identificando la información correspondiente de cada usuario para que llegue precisamente a cada uno de los destinos. Y esta palabra de sincronización, pues bueno, está relacionada precisamente aquí con el conmutador y el deconmutador, que son precisamente los que van alineando precisamente las tramas para que precisamente la información llegue al usuario correspondiente. Por otra parte, bueno, cabe mencionar que, bueno, aquí nada más se mencionó de manera muy genérica cómo se estaría formando una trama. De hecho, posteriormente, bueno, ya en Google Classroom, y bueno, aquí les comento, les voy a dejar una tarea de que investiguen cómo estaría formada precisamente la trama para el estándar americano y la trama para el estándar europeo. Como ya mencioné, bueno, el estándar americano estaría formando 24 canales, mientras que en el estándar europeo serían 30 canales dentro de la trama. Y por otra parte, bueno, también investigar cómo están formadas las jerarquías para cada una de ellas. El estándar americano, bueno, la primera jerarquía la denomina T1, la segunda T2, T3, T4 hasta T5. De manera similar, para el estándar europeo, tenemos también un E1, que es para el primer para el primer multiplexor de primer nivel. Tenemos un E2 para el multiplexor de segundo nivel. Tenemos un E3, un E4 y un E5 también de manera similar. De hecho, aquí, bueno, prácticamente lo que tenemos en este esquema es precisamente relacionado con respecto al estándar europeo. En el estándar europeo, bueno, como habíamos comentado, en el multiplexor de etapa 1, pues tenemos normalmente 30 canales de voz. Como ya hemos comentado, son cada uno de ellos de 8 bits, por lo tanto, cada canal de voz sería de 64 kilobits por segundo. Como ya se ha comentado, bueno, es claro que si el canal de voz tiene una frecuencia máxima de 4 kHz, por lo tanto la frecuencia de muestreo sería el doble, serían 8 kHz, o en este caso 8000 muestras por segundo. Por los 8 dígitos, bueno, estarían formando los 64 kilobits por segundo para cada canal. Posteriormente, en el multiplexor de segundo nivel, nada más aceptaría 4 canales de entrada. Si aquí habían 30 canales, bueno, aquí ya van 30 canales para la salida de este multiplexor, luego aquí van otros 30 canales, aquí otros 30, aquí otros 30, tenemos 30 por 4. Entonces, en realidad, si aquí había nada más 30 canales, aquí ya estaría
dando servicio hasta 120 canales. Perdón, sí, aquí a la salida, bueno, prácticamente aquí a la salida, tendríamos ya 120 canales que se estarían multiplexando a una determinada velocidad. La velocidad de salida para el primer multiplexor es de 2.048 megabits por segundo. Como aquí se están multiplicando por 4, bueno, prácticamente se estaría cuatriplicando la velocidad, es decir, sería 8.448 megabits por segundo, y así sucesivamente. De hecho, en el estándar europeo, cada una de las etapas son multiplexadas por 4 canales de entrada, como vemos aquí, hasta tener prácticamente una cantidad de canales de 7.680 ya a la salida del multiplexor de quinto nivel, con una velocidad de 565.148 megabits por segundo. Entonces, bueno, de tarea, pues bueno, también prácticamente, bueno, ya aquí está la información, pero bueno, explica más o menos un poco también cómo es que se están precisamente formando cada uno de estos multiplexores. Y lo mismo, bueno, lo van a hacer para el caso del estándar americano, que de ahí, bueno, sí es una variante un poco diferente. Incluso, bueno, el número de entradas para cada nivel son de hecho diferentes. Aquí sí se mantiene de manera constante, 4 por cada nivel, excepto, bueno, el primero. Pero ya en el estándar americano, ahí sí hay una gran variación. Sí, ya es completamente diferente. De hecho, bueno, a este sistema se le conoce como un sistema pleosíncrono, debido a que, bueno, prácticamente se trata de mantener cierta sincronía, pero el sistema americano, bueno, es un sistema no síncrono, y que eso está ligado principalmente con que nada más el sistema americano pues utiliza nada más un bit como palabra de sincronización. Entonces de ahí que, bueno, requiere de algunas otras técnicas para la sincronización de la información. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema? Y bueno, más o menos, bueno, ya en Google Classroom les estaría especificando, bueno, la tarea. ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. ¿No? Ok. Sí, como se mencionó aquí, a diferencia precisamente de los sistemas analógicos, se vio que también existe pues un sistema de multiplexaje, nada más que ahí es por división de frecuencia, en la cual cada señal pues se modula a una frecuencia completamente diferente, a una frecuencia F1, F2, F3, y se transmite sobre un mismo canal de comunicación, pero a diferentes frecuencias de modulación. Mientras que aquí, bueno, ya la información es completamente digital y la transmisión, como se observa aquí, pues se intercala ya con respecto al tiempo, en donde se va transmitiendo 8 bits de información correspondientes a la primera fuente, 8 bits después de la segunda fuente y después 8 bits de la tercera fuente y así sucesivamente, dependiendo del número de fuentes, y se regresa, ¿no?, otra vez a la señal en rojo, a la señal azul, a la señal en color verde, pero aquí se está transmitiendo o se está compartiendo el canal en determinados intervalos de tiempo, nada más. Bien. Ahora, por otra parte, bueno, vamos a ver otro tema. Este otro tema se conoce como diagrama de ojo. El diagrama de ojo normalmente se puede observar en un osciloscopio. Y prácticamente, bueno, lo que se obtiene aquí es prácticamente un gráfico que se observa precisamente en el osciloscopio y que muestra la superposición de las diferentes combinaciones de unos y ceros, dependiendo del número de bits o la longitud de bits. Y ahí se puede observar precisamente cómo se solapan o cómo se intercalan entre sí. Cuando precisamente, por ejemplo, aquí tenemos, si consideramos nada más 3 bits, podemos tener pues precisamente esos 3 bits, 8 combinaciones diferentes, desde 0 hasta el número 7 binario. Por ejemplo, aquí nada más estamos mostrando el 1, 2, 3, 4, 5, 6 binario, pero de manera intrínseca, bueno, prácticamente el 0 binario pues sería todos en nivel bajo,
mientras que el 7 binario, bueno, serían todos en el nivel alto, pero aquí, bueno, prácticamente estamos superponiendo la información digital de las combinaciones que se pueden formar con 3 bits. Por ejemplo, si este fuera precisamente la señal que se está transmitiendo y aquí se observa precisamente la superposición, pues esto es lo que estaríamos viendo precisamente ya en el osciloscopio, en donde estaríamos viendo, pues aquí, bueno, prácticamente el tiempo de subida y el tiempo de bajada en los cambios de estado, ajá, ya de una manera un poco más realista. Ajá, ya sabemos que, bueno, en un sistema digital, pues está representado por pulsos completamente rectangulares de una manera ideal, pero los sistemas de comunicación, pues tienen determinado ancho de banda, no es un ancho de banda infinito, de ahí que precisamente, pues, se extienda un poco o exista retardos precisamente en los tiempos de subida y de bajada de la señal. Por otra parte, hay un problema debido también al ancho de banda de los canales de comunicación. Aquí, como habíamos comentado, pues aquí estamos representando de manera ideal precisamente los pulsos que representa al 1 o al 0 binario, pero cuando se pasa a través de un canal de comunicación, pues los canales de comunicación están limitados en banda. Ajá. Al estar limitados en banda, por lo tanto, los pulsos a la salida precisamente ya del canal de comunicación, pues tienen precisamente estos reparos, se vuelve un pulso más suave, ajá, con características o un comportamiento más suave, como el que vemos aquí. Dependiendo precisamente del ancho de banda del canal de comunicación, si tiene bajo ancho de banda, pues es claro que estos pulsos van a ser más lentos en sus cambios de estado, o si tiene mayor ancho de banda, bueno, puede ser un poco más rápido, ¿no? Si son muy lentos, pues se va a observar precisamente que parte de la información o de la señal que representa dicho pulso, pues puede ocupar un espacio que correspondía precisamente al siguiente símbolo o al siguiente bit. Ajá. Entonces ahí podría haber problemas, ajá, ya que precisamente, bueno, por ejemplo, aquí observamos, aquí ya tenemos 2 bits, aquí se estaría precisamente formando el pulso para el primer bit y para el segundo bit, con retardos, y eso se estaría sumando precisamente aquí. Aquí vemos que se están precisamente superponiendo las amplitudes de los 2 bits, por lo tanto ya al sumarse, bueno, pues vamos a tener ya un comportamiento o una amplitud variante completamente diferente. Y ya vemos que la señal que se está transmitiendo aquí como 1, 0, 1, 1, pues ya no es de manera ideal, ya sería de esta otra manera. Ya la información que se está transmitiendo en un canal de comunicación pues tiene un comportamiento ya más suave, que es un poco diferente. Y eso hace precisamente que tengamos, o que necesitemos precisamente revisar cómo está llegando la información con la ayuda de un osciloscopio. Cuando precisamente la señal está ocupando o el pulso de un bit está ocupando el espacio de otro bit, a esto se le conoce como interferencia intersimbólica, porque está ocupando el espacio de otro símbolo o de otro bit. Cuando tenemos precisamente la interferencia intersimbólica que pasa, bueno, precisamente aquí, normalmente empieza a cerrarse esta apertura, que es lo que nosotros denominamos como ojo, debido precisamente un poco a la similitud de un ojo humano. Entonces aquí, bueno, prácticamente se empieza a cerrar el ojo. Sabemos que, bueno, nuestras mediciones las tenemos que hacer precisamente a la mitad de cada bit, para reconocer si lo que está llegando es un 1 o un 0. Aquí vemos a la mitad del bit, yo voy a hacer mi lectura ya en el receptor para observar si lo que tengo es un 1 o si lo que tengo aquí es precisamente un 0, ¿no? Entonces, precisamente aquí esta es la mitad del bit, y aquí es donde precisamente puedo identificar, en este caso, si mi bit está precisamente en un estado de nivel superior o de nivel inferior, para poder representar
o poder identificar si lo que me está llegando es un 1 o un 0. Pero cuando ya hay amplitudes variantes, como vimos precisamente aquí, o se ve un poco aquí, pues precisamente el ojo se va cerrando un poco más, lo que hace un poco más difícil identificar si lo que me está llegando es un 1 o un 0 con respecto al valor medio. Y más cuando exista presencia del ruido, si aquí va a existir ruido, bueno, que aquí está representado de manera muy suave o de manera muy pequeña el ruido, pero si el ruido fuera muy grande, pues aquí puede existir precisamente que esta apertura ya no es muy, la apertura pues ya no es muy clara y por lo tanto pues eso estaría generando errores de bit. Es decir, que mi sistema receptor ya no puede reconocer fácilmente si lo que está llegando a un 1 o un 0 y por lo tanto voy a tener mayor probabilidad de error de bit. De ahí que precisamente, bueno, es importante revisar primeramente cómo está llegando la información en un sistema digital con un osciloscopio y precisamente superponer los bits para identificar precisamente si lo que me está llegando ya en el receptor es una señal ya prácticamente estable o una señal lo suficiente para que yo pueda reconocer si lo que yo pueda detectar es un 1 o un 0 ya en el receptor. De ahí la importancia precisamente de llevar a cabo esta medición que se conoce como diagrama de ojo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ok, gracias. Por otra parte, con el diagrama de ojo también pues, nos ayuda a observar ciertos parámetros de la señal. Como ya se mencionó, bueno, aquí aparece, bueno, de otra manera, también de manera un poco ideal, el diagrama de ojo, aquí aparece sin ruido, pero sí puede tener ciertos retardos y ciertas variaciones de amplitud, como vemos aquí. A la variación de amplitud, tanto aquellos que están representando el 1 binario como aquellos que representan el 0 binario, a esta diferencia se le conoce como nivel de distorsión. Del valor medio hasta este punto, bueno, se le conoce como la relación señal-ruido en el punto de lectura o en el punto de muestreo, que es precisamente donde se va a identificar si lo que se tiene es un 1 o si lo que se tiene es un 0 binario. Y por otra parte, bueno, es claro que, bueno, los cruces por cero de mis cambios de estado, pues precisamente van a tener ciertos retardos debido precisamente al canal de comunicación, como ya vimos, debido a la interferencia intersimbólica, y que precisamente, bueno, aquí vemos que pues pueden tardar algunos más o algunos, ese cambio de estado menos, y precisamente a esta anchura donde existe precisamente ese cruce por cero, a eso se le conoce como jitter. Aunque en este caso el jitter pues, es precisamente un desfasamiento en el tiempo, en donde precisamente, bueno, se sabe que de manera ideal, pues los cambios de unos y ceros pues deben de suceder precisamente en un tiempo muy preciso, pero ya en la práctica, debido precisamente a la velocidad de los cambios para cada uno de los bits, puede ser completamente diferentes, y a eso es precisamente a lo que se le conoce como jitter, que es precisamente un cambio de fase o un retardo de la señal en los cambios de estado, ¿no? Como tenemos aquí. Por otra parte, bueno, como ya mencioné, pues sería la apertura vertical, que está representada con la letra A. Mientras mayor apertura vertical tengamos, quiere decir que mejor es la respuesta de la señal y mejor va a ser la lectura precisamente para poder identificar los unos y ceros. Si tenemos muy pobre o muy poca apertura vertical, eso quiere decir que puede existir mayor probabilidad de error de bit. Por otra parte, bueno, también tenemos esta apertura horizontal, representado con la letra B. La apertura horizontal
Y la sensibilidad, bueno, estarían ligados con el jitter, es decir, con los retardos, principalmente. La sensibilidad, bueno, es precisamente la pendiente con la cual está cambiando precisamente los estados de 0 a 1 y de 1 a 0. Y que, bueno, precisamente la sensibilidad también nos ayuda a identificar qué tanto retardo hay precisamente en la señal. Y de ahí, bueno, también se puede medir precisamente la sincronización, que vimos que, bueno, pues es importante reconocer o medir la sincronización que debe de existir en una señal digital al momento de transmitirse, para que precisamente nosotros podamos tener una lectura correcta de la información, es decir, los unos y los ceros ya en el receptor. Y bueno, estos son principalmente algunos de los parámetros importantes que hay que considerar en el diagrama de ojo para identificar si vamos a tener o no problemas o si la señal puede tener mayor probabilidad de error de bit o menor probabilidad de error de bit. Bien, ¿hasta aquí dudas, preguntas? No, profesor. ¿No? Sí, muchas gracias. Ok. Por otra parte, bueno, también pueden existir algunos sistemas, por ejemplo, aquí de 4 niveles. Aquí, por ejemplo, nada más tenemos representado un nivel que identifica el 0 y el 1 y que son 2 niveles de voltaje diferentes. Pero hay otros sistemas, también denominados sistemas PAM, pero que pueden ser de diferentes niveles de voltaje, en la cual cada uno representa un estado diferente, que a lo mejor lo representamos con un 0, 1, 2 y 3 niveles, y que bueno, algunos sistemas multiniveles que se están transmitiendo, pues también necesitamos precisamente verificar si el nivel de estado entre cada uno de ellos, pues tenemos precisamente una apertura lo suficientemente aceptable para que nosotros podamos identificar cuál es el nivel de la señal que está llegando. Y se observa que, bueno, normalmente en estos sistemas multinivel, lo que sí se aumenta más, pues es precisamente el jitter o la sincronización. Sí se llega a perder un poco más la sincronización, pero mientras esta apertura sea lo suficientemente abierta, es suficiente para que nosotros podamos identificar en un momento dado cuál es el nivel de voltaje que está llegando y por lo tanto cuál es el símbolo digital que está llegando en el receptor. Bien. Y bueno, hasta aquí prácticamente sería todo. Nada más falta, bueno, no sé si tengan dudas, preguntas hasta aquí. No, profe, ninguna. No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Recording Ok. stopped. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, pues nada más falta mencionar, bueno, que bueno, también vamos a tener nada más prácticamente otras 2 sesiones donde vamos a ver precisamente lo que es el filtro acoplado, el cual ayuda precisamente a mejorar la señal en un receptor para disminuir precisamente la probabilidad de error de bit. Y en el último, pues vamos a ver cómo se calcula precisamente la probabilidad de error de bit, a manera de que precisamente la eficiencia de un sistema digital pues sea precisamente lo más alto posible, a manera de que la cantidad de bits que puedan ser erróneos pues sea precisamente lo mínimo. Como ya se había comentado, bueno, se busca que normalmente un bit de cada 1.000.000 pues sea precisamente incorrecto. Ese sería lo mínimo que podríamos considerar. Ya vamos a ver en su momento pues cómo se calcula y además algunas tablas para precisamente llevar a cabo ese cálculo. Como había comentado, bueno, más o menos serían esas 2 sesiones. Ya posteriormente sería el examen.
y más o menos a mediados de noviembre, pues empezarían ya con sus exposiciones. Pero antes, bueno, es claro que me mandarían ya la información, después del examen, es claro, el trabajo escrito de su investigación para darles el visto bueno y puedan ustedes desarrollar sus diapositivas. Entonces, no, hasta aquí no sé si tengan dudas, preguntas. En su caso, ¿nos daría un formato, profe? O sea, para el trabajo de escrito. No, de hecho es un formato abierto, ya depende de ustedes, de la información. Aunque sí, bueno, lo que sí sería importante es que, bueno, enumeren, por ejemplo, sus ecuaciones, que sí puedan enumerar sus ecuaciones, sus títulos, sus capítulos o sus subcapítulos que tengan. Y además también, figuras y tablas, bueno, también deben estar bien enumeradas, a manera de que en las diapositivas, bueno, pues también tengan prácticamente ese formato, ¿no? Que esté bien enumerado e identificado cada una de las figuras, de las tablas, de las diapositivas. En caso de que se requiera hacer alguna pregunta o se requiera hacer algún comentario al respecto. Pero en general, bueno, sería ya el formato que ustedes deseen, nada más tener cuidado con respecto a estos comentarios que di. Gracias. De nada, sí. ¿Sí, alguna otra duda, pregunta? También nos dará, profe, los tiempos, bueno, cuánto tiempo debe de durar una Ah, ya. exposición y eso, ¿verdad? Sí, traten de que la duración de su exposición sea entre 30 y que no pase de 40 minutos. De hecho, en cada sesión van a pasar dos por sesión. Y de hecho vamos a ocupar prácticamente 2 semanas. Es decir que, bueno, habría, ya para terminar, pues habrían 2 sesiones por semana, es decir que pasarían 4 equipos, en la cual la duración de cada exposición o de cada equipo sea de entre 30 a 40 minutos. Sí, Sí, profe, ok. Ujú. gracias. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Por mi parte no, profe. ¿No? Bueno, Bien. Pues bueno, muchas gracias. Pues les agradezco nuevamente su atención, esperando que estén todos muy bien y nos vemos por favor la siguiente semana. Cuídense, nos vemos hasta luego. Hasta luego, profe, que vea bien. Hasta luego. Sí. Sí, gracias, profe. Igualmente, muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Bien. gracias.